Ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es María José y os traigo dos reseñas de dos libros. No los he terminado, me falta poco, pero ya se puede hacer la reseña. Son dos libros especialitos, no para todo el mundo. Uno de ellos es Cuentos celtas y el otro es dos libros en uno, que es el Bhagavad Gita y el poema o la epopeya de Gilgamesh. Comienzo con Cuentos celtas. Bien, es de la editorial Miraguano Ediciones, es muy antiguo, o sea, desde que lo editaron, 1994. Y pertenecía, al menos, porque no lo he comprobado, puede ser que esté descatalogado, pero más que a esta edición os quiero referir al tipo de cuentos, ¿de acuerdo? Así que podéis buscarlo en otras ediciones, editoriales, sin problemas. Pertenecía, o pertenecerá, a la colección de libros de los malos tiempos. Bien. Cuentos celtas. No es para niños, o la mayoría no es para niños. De hecho, la mayoría de los cuentos, incluso los europeos, porque esto, al ser cuentos celtas, son cuentos irlandeses, escoceses, de la cultura celta. Los cuentos no suelen ser para niños. Cuando digo que los cuentos no son para niños, como digo, no me refiero solamente a estos, me refiero a todos. A los de los hermanos Grimm, a los de Perrol. Quitemos Disney, porque Disney va por su parte, pero son cuentos que no están dedicados a mentes infantiles. Y muchos, aunque luego fueron edulcorados y interpretados por Disney y edulcorado lo más grande, tenían varias lecturas por debajo. Muchos se basaban en relatos boca a boca, lo que son las historias que no se llegan ni siquiera a escribir, y para nada tenían que ver con las diversas versiones que se van realizando a lo largo del tiempo. Se van tergiversando, se van edulcorando, se van poniendo finales más felices, pero parten muchas veces de historias muy truculentas. Porque los cuentos realmente lo que tratan de trasladar a quienes los leen son enseñanzas, tratan de darnos o trasladarnos enseñanzas, lecciones, hacernos entender valores, principios, en muchas ocasiones de una forma, como decía, truculenta, gore, impactante, porque así se quedan más fijadas o fijados en la mente del que escucha esos relatos orales o el que lee ya en versión escrita. Los cuentos celtas en especial son truculentos, son a veces difíciles de entender porque están basados en una cultura muy diferente, no ya solamente por la antigüedad, sino por el tipo de religión en la que se basan. Sus seres feéricos difieren de los europeos, las hadas, los duendes, los gnomos, tienen otras definiciones, otros términos para nombrarlos, para mencionarlos, y su forma de entender la vida y la sociedad misma es diferente, no solamente por la distancia en el tiempo, sino por la cultura en sí misma. De cualquier tipo de cuentos europeos a los celtas vais a notar la diferencia. Y obviamente contarle un cuento, algunos cuentos de esto a un peque, a una pequeña, a un niño, a una niña, antes de dormir, te puede asegurar una noche de insomnio. Al niño y a los padres. Os voy a leer una breve introducción, ¿de acuerdo?
que pone, la presente edición es un resumen de los cuentos celtas que recopilara el conocido folclorista Joseph Jacobs y editara por primera vez David Nutt en Gran Bretaña en 1894. Las ilustraciones son de John D. Batten y fueron realizadas entre 1891 y 1893. Y os digo el traductor, no suelo decirlo, pero en este caso voy a hacer una referencia por lo que luego viene en la reseña que os voy a hacer, que la traducción fue a cargo de Ramón Martínez Castellote. Bien, empieza con el que puede ser uno, si no el más famoso, uno de los más famosos cuentos que existen en la cultura celta. El destino de los hijos de Lir. Es precioso, pero en cuanto leáis este cuento, ya sabéis que los finales felices no abundan. Entonces, son cuentos creo que para adultos, pues para eso, para trasladar valores, principios, que a lo mejor incluso ya difieren de los que hay actualmente. Os va a chocar muchísimo el contraste de cómo entienden la sociedad o los comportamientos adecuados estos cuentos celtas de los cuentos europeos y por supuesto de la sociedad actual. ¿Son fascinantes? Muchísimo. ¿Son tan diferentes? A mí hubo una época, y todavía me atraen, pero voy por temporadas, por épocas y demás, que hice una recopilación de libros sobre cuentos celtas. Cuentos irlandeses, cuentos escoceses, todos los de esa zona y de esa cultura. Me fascinaban y me fascinan. Y las ilustraciones puedo decir que son maravillosas. Bueno, no sé si se verá aquí. Porque, como he dicho, son ilustraciones muy antiguas, entonces tienen un valor iconográfico precioso. Este es un duendecillo. Es muy bonito. Entonces, si os gustan los cuentos, a mí me encanta y me siguen encantando y tengo una recopilación y tal vez haga un vídeo más cerca de Navidades por si queréis regalar cuentos a los más pequeños, más accesibles, de cuentos de hadas y ojo que los compré muy de adulta con unas ilustraciones maravillosas que son un regalo de exposición, prácticamente puede decirse que de exposición. Entonces tengo multitud de libros sobre cuentos y tal vez os interese y tal vez lo haga. Y además así los recuerdo porque tengo todavía muchos libros que no he llegado a leer y la temática siempre me ha fascinado. Sobre todo las diferentes formas de tratarla, de trasladarla con esas metáforas, ¿no? Muy como te digo, un estilo muy diferente, pero al modo de las fábulas de Esopo. En algunas cosas me resuenan mucho a las fábulas de Esopo. Yo lo dejo aquí, ya digo, es simplemente para que si os interesa, pues tengáis una introducción sobre este tipo de cuentos que, como digo, son fascinantes y muy diferentes a los de los hermanos Grimm, de Perrault y demás. Junto a los cuentos, a los seres feéricos, me encanta la mitología, sea griega, sea romana, sea hindú, me fascina. Y pues no sé, 20 y algo de años, es que no sé qué edad tendría cuando lo leí. Lo que sucede es que entonces tenía muchas más recientes y leía mucho sobre mitología hindú, bueno, siempre me ha gustado la meditación, el yoga, pero lo tenía mucho más reciente, lo practicaba. Pues vosotros sabéis, las etapas de la vida te arrolla, vas dejando unas cosas, te vas interesando por otras, pero eso no significa que te dejen de interesar lo que has dejado, algunas veces sí, depende cómo evoluciones y demás. Entonces, lo interesante de este libro, y ahora voy a leer todo el prólogo, casi mejor que si lo explico yo, porque yo lo que voy a decir es
por qué es especialito y no es para todo el mundo, es que en concreto el poema o la epopeya de Gilgamesh trata el tema del diluvio universal. Es una prueba más de que es casi muy posible, por datos científicos y no solamente por toda la cantidad de relatos que hay en diferentes culturas antiguas sobre un diluvio. También en los estratos terrestres se han encontrado pruebas de un gran diluvio. Pues este libro en concreto, la epopeya o el poema de Gilgamesh, lo trata y es el primero. Y como os conté en un vídeo anterior, pues la sincronicidad que estaba leyendo un libro sobre el arca de Noé, la geología, y aparecía este libro. Y de hecho leían partes de este libro los personajes. Voy a proceder al prólogo, a ver si por una vez hago un vídeo que no sea muy largo. Os estáis riendo como yo, ¿verdad? Prólogo. Aquí están los famosos poemas de las literaturas asiáticas. Uno es el Bhagavad Gita, perdón porque no sé si realmente se dice así, yo lo voy a pronunciar como entienda, lo siento. Título que podemos traducir por el canto de Dios o por el canto del bienaventurado. Data del segundo o del tercer siglo antes de nuestra era. El nombre del autor es desconocido. Los hindúes atribuyen sus obras a una divinidad, a una secta o a un personaje de la fábula o simplemente al tiempo. Hipótesis que parece entendible pero que alarma a los eruditos. El poema consta de 700 versos y ha sido interpolado en el Mahabharata, que consta de 212.000. Se enfrentan dos ejércitos. Arjuna, el héroe, vacila antes de entrar en la batalla porque teme matar a sus parientes, a sus amigos y a sus maestros, que militan en el opuesto bando. El auriga de su carro lo insta a cumplir con el deber que su casta le impone. Declara que el universo es ilusorio y que la guerra también lo es. El alma es inmortal. Transmigra a otros seres muerta la carne, la derrota o la victoria no importan. Lo esencial es cumplir con su deber y lograr el nirvana. Se revela después como Krishna, que es uno de los 1000 nombres de Vishnu. Un pasaje de este poema que afirma la identidad de los contrarios ha sido imitado por Emerson y por Charles Baudelaire. Es curioso que una apología de la guerra nos llegue de la India. En el Bhagavad Gita confluyen las 6 escuelas de la filosofía hindú. La otra pieza de este volumen es la epopeya de Gilgamesh. Tal vez no solo cronológicamente, es la primera de las epopeyas del mundo. Fue redactada o compilada hace 4000 años. En la famosa biblioteca de Asurbanipal, 12 tablas de arcilla contenían el texto. Quedaros con lo de las tablillas de arcilla. La cifra no es casual, corresponde al orden astrológico de la obra. 2 son los héroes del poema, el rey Gilgamesh y Enkidu, un hombre primitivo y sencillo que vaga entre las gacelas de la pradera. Ha sido creado por la diosa Aruru para destruir a Gilgamesh, pero los dos se hacen amigos y emprenden aventuras que prefiguran los 12 trabajos de Hércules. Precuela a versiones posteriores. También se prefiguran en la epopeya el descenso a la casa de Hades en la Odisea, el descenso de Eneas y la Sibila y la casi de ayer comedia dantesca, comedia de Dante. Nada es nuevo bajo el sol, nada se inventa de primera, nos creemos que siempre vamos a hacer algo novedoso y siempre hay alguien que lo hizo antes. La muerte del gigante Kumbhava, que guarda la foresta de cedros y cuyo cuerpo está revestido de ásperas escamas de bronce, es una de las muchas maravillas de este multiforme poema.
la triste condición de los muertos y la búsqueda de la inmortalidad personal son temas esenciales. Diríase que todo ya está en este libro babilónico. Sus páginas inspiran el horror de lo que es muy antiguo y nos obligan a sentir el incalculable peso del tiempo. ¿Por qué no es para todo el mundo? Como os he hablado, cuando yo lo leí tenía muy reciente otras lecturas sobre mitología y sobre mitología hindú, sobre yoga, meditación. Me sonaba mucho lo que estaba leyendo, los nombres no me eran ajenos y ahora cuando estoy haciendo esta relectura, pues entiendo el trasfondo, porque he leído mucho sobre meditación, sobre esa mitología, pero con los nombres me perdía. Yo y mi capacidad de retención de nombres, ¿os acordáis, no? Y de aunar nombres y caras, ya, olvídate. La Marijose, la ratoncilla no da para más. Pues me perdía, pero lógicamente el hilo conductor, la base, realmente el mensaje sí lo entiendo. Pero si no tenéis mucha comprensión lectora, si os perdéis en la mitología, entre tanto nombre, entre tantos dioses, no entendéis casi nada de meditación o no habéis leído nada sobre yoga, se puede hacer, o sea, bola, muchísima bola, os lo digo desde ya. Y si no os gusta, ya no digamos. Entonces, ahí lo dejo en cuestión del Bhagavad Gita. El poema o la epopeya de Gilgamesh es una curiosidad. Leedlo por curiosidad, porque además subí a mi Facebook de la ratoncilla, que si no me seguís, os invito a seguirlo a mi Facebook. Se llama igual, Ratoncilla de Biblioteca. Siempre lo dejo en la descripción de los vídeos. Y subí extractos donde es que estás leyendo el diluvio universal y cómo el protagonista está creando, está realizando, ¿no? Está haciendo el arca, la nave de madera, y cómo encalla en una montaña. A día de hoy se dice que el monte Ararat, que lo decía en el otro vídeo, en el libro en el que estuve comentando y haciendo la reseña. ¿Por qué? Sí, por la curiosidad. Es fascinante saber la cantidad de años que tiene ese escrito, mucho antes que la Biblia, Nuevo, Antiguo Testamento, anterior a todo eso, cuántas culturas han tratado el diluvio universal y al final se tienen pruebas de que existió, que se dio en culturas de lugares tan dispares con tantos miles de años entre unas y otras. Es fascinante. ¿Por qué se puede hacer bola? Recordad que os dije, tened en cuenta lo de las tablillas. Habéis visto la piedra Rosetta, ¿verdad? Luego os voy a poner una imagen de las tablillas. La piedra Rosetta, bueno, pues es un trozo de textito, no lo que ha podido llegar. Bueno, pues esto pasa lo mismo, ha llegado a trozos. Entonces, gracias a Dios, el libro te va haciendo introducciones. Falta la tablilla de tal número a tal número. Y más o menos esto es lo que ha sucedido entre esta tablilla última que tenemos y la siguiente. Y luego se va completando con tablillas de otras culturas. La babilónica, la acadia, la sumeria, donde además los dioses o los personajes tienen otros nombres. Entonces te quedas ahí como que sí, me lo has contado y porque me lo has contado me estoy enterando. Pero si no, lo que sí es muy fácilmente identificable es la creación del arca, la fabricación del arca, y es muy identificable toda esa parte del diluvio y demás. Pero si no, pues os podéis perder, os podéis aburrir, podéis decir, menudo rollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, las columnas 4 y 5 son inutilizables. Se intercalaba aquí otro sueño y luego venía la descripción del combate entre Umbaba, sigue un fragmento y Pita.
Los acontecimientos siguientes se refieren a una invocación de Gilgamesh, dios Shamash, y al combate del dios contra Thanos. Entonces, son tablillas que se van quedando, pues eso, pues con muchas lagunas, que en este libro habrá mejores versiones. Esto no sé si venía con algún periódico o demás, porque yo me hacía los libros porque mis padres compraban todos los domingos diversos periódicos, incluso 2 y 3, y si regalaban libros, libro para la ratoncilla, que salían gratis, que si no, no me regalaban nada, ni me compraban nada, ni me daban dinero para comprar. Entonces habrá ediciones que lo expliquen mucho mejor, que sean más accesibles, pero por esas dos causas, un relato y otro, pueden hacerse bola. Pero creo que como es un poquito, merece la pena, porque son unos clásicos para mí imprescindibles. Y hasta aquí todo. Os tengo planeado vídeos bastante diferentes, pero siempre afines a los libros, a la literatura, muy especiales. Algunos van a ser en calle, a ver si logro compaginar y coordinar agenda y sacar un poquito de tiempo para unas entrevistas que quiero hacer. En este canal puede que se mezcle también cosas de arte, porque me encanta el arte, y del voluntariado, que ya pronto va a estar aquí el nuevo curso y ya os contaré que también quería hacer un vídeo sobre ello. Y el siguiente, bueno, el siguiente no, porque me va a llevar tiempo, porque es afín a la literatura, no es de libros, pero bueno, os voy a hacer un adelanto en un short para ir calentando el ambiente, a ver si os despierta un poquito de interés, ¿vale? Creo que va a ser muy práctico, sobre todo muy práctico. Y nada, pues que si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido interesante, pues ya sabéis, por aquí un like para no perderos el contenido, porque nunca se sabe cuándo voy a grabar algo nuevo. Suscribíos. Y si os apetece dejarme un comentario, sobre todo de la epopeya, del poema Epopeya de Gilgamesh, del Bhagavad Gita, si lo habéis leído en alguna edición especial que os suministrase muchísima información y que os hayas encantado, por ejemplo, o si también os gustan los cuentos y queréis, no sé, la reseña de algún tipo de cuentos especiales, o queréis que os haga el vídeo para regalar libros sobre el mundo feérico a los pequeños de la casa y demás, pues de lo que queráis, menos insultarme, por favor, pues me dejáis un comentario. Y nada más por hoy, que muchísimas gracias por acompañarme y que espero que estéis pasando un bonito verano. Muchísimos, muchísimos besitos. Si os quieren.